Hola, soy el Dr. José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el tema libertados de la ley. La ley de Dios, o sea la Biblia, es perfecta, restaura el alma, es fiel, hace sabio al ingenuo, es recta, alegra el corazón, es pura, alumbra los ojos, es limpia, permanece para siempre, es verdad y sus juicios son todos justos, es más deseable que mucho oro fino y más dulce que la miel del panal, amonesta al siervo y en guardarla hay grande galardón. Jesús dijo: no piensen que he venido para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, sino a cumplirlos. Pues ciertamente les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se cumpla. Por eso, al expirar y decir consumado es, estableció un nuevo pacto y sobre mejores promesas. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo. Así, el mandamiento anterior fue abolido por ineficaz, inútil e incapaz de perfeccionar. Jesús es ahora fiador del mejor y superior nuevo pacto de la gracia, que nos libera de la condenación, la esclavitud del pecado y las consecuencias de violar la ley de Dios. Si los cristianos procuramos cumplir su ley, no es por temor a la condenación, sino porque la ley es buena, seguramente es la voluntad de Dios, y además promete misericordia a millares a los que la cumplen. Pablo escribe: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, también hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo, y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios habría de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así, los de la fe son benditos con Abraham, el hombre de fe. Es apostasía, un insulto a Dios y falta de fe en la suficiencia del sacrificio de Cristo, que como requisito para ser salvo se exija cumplir alguna parte de la ley. La Biblia dice: todos los que confían en las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: anatema, o sea maldito, todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en la ley para cumplirlas. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todos, y es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Cristo redimió a judíos y a gentiles de la maldición de la ley al cargar todo nuestro pecado en su cuerpo y hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibieran la promesa del Espíritu por medio de la fe. La Biblia enseña que el nuevo pacto es el cumplimiento de una profecía y promesa hecha a Abraham, y por ello anterior a Moisés y al pacto de la ley. Pablo continúa explicando: hermanos, hablo en términos humanos, aunque un pacto sea de hombres una vez ratificado, nadie lo cancela ni le añade hasta que es cumplido cabalmente. Sin embargo, la promesa de salvación por fe hecha a Abraham, a través de su descendiente Cristo, fue dada 430 años antes y no es abolida ni invalidada por la ley mosaica, porque si la herencia de la salvación y vida eterna fuera por la ley, ya no sería por la promesa, pero a Abraham Dios le prometió la herencia gratuitamente por medio de la fe en la promesa.
Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera Cristo, la descendencia de Abraham, por quien vendría la promesa de salvación por fe. Por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, pues si se hubiera dado una ley capaz de vivificar y salvar, entonces la justicia sería por la ley. Así, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa de salvación fuera obtenida por la fe en Jesucristo, a los que creen. Pero antes que viniera la fe, estábamos custodiados bajo la ley, el tutor que nos llevó a Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo tutor, y el nuevo pacto es ahora ofrecido no solo a Israel, sino a todas las naciones. Así que ahora todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, y somos revestidos de su justicia, por lo que ante Él, espiritualmente, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, pues todos somos unos en Cristo Jesús, descendencia de Abraham por la fe, templo del Espíritu, e hijos y herederos por medio de Dios y conforme a la promesa. Habiendo conocido así a Dios, ¿cómo es que otra vez se sujetan a los débiles y pobres rudimentos de la ley? ¿Por qué quieren estar otra vez bajo la servidumbre, guardando los días, meses, estaciones y los años de la ley? Que ya nadie los juzgue, ni en asuntos de comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas o sábados, pues todo eso era sombra de lo que había de venir. Si uno hace diferencia entre día y otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Y todos daremos cuentas a Dios. Permanezcan firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sujeten más al yugo de esclavitud de la ley, pues si se circuncidan, se obligan a guardar toda la ley, y si pretenden justificarse por ella, de la gracia han caído, y de nada les aprovechará Cristo, porque en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión valen, sino solo la fe que obra por amor. Ahora, gracias a la libertad de la ley, podemos dejar de cumplir las fiestas y el sábado de la ley mosaica y hasta sustituirlas sin peligro de condenación por el domingo, otros días de culto y otras fiestas cristianas. Pero también si damos el diezmo o cumplimos la ley moral, por ejemplo, que sea porque seguramente le agrada a Dios y porque nos bendice a todos. Nadie se salva ni se condena por dejar de dar o por dar el diezmo, pero Dios dice: yo no cambio. Traigan los diezmos al alfolí y pruébenme en esto, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Si usted quiere esta bendición y fiel promesa de Dios, pues siga ofrendando el diezmo a Dios. Comparado con el pacto matrimonial, los cristianos, habiendo muerto a la ley a la que estábamos sujetos y casados, hemos sido liberados de ella, y ahora los salvos somos libres para unirnos como esposa al que resucitó de entre los muertos, Jesucristo, a fin de servirle, no en la antigua letra de la ley, sino en el nuevo pacto del Espíritu, llevando así fruto para Dios. Pues antes las pasiones pecaminosas despertadas por medio de la ley actuaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte, pero ahora, habiendo muerto a la ley que nos tenía sujetos, hemos sido liberados de la ley. ¿Qué pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, sino que el pecado tomó ocasión por el mandamiento, pues sin la ley el pecado está muerto. Ciertamente la ley de Dios es santa, justa, buena y espiritual, mas yo por naturaleza soy carnal, vendido al pecado, y el pecado, mediante lo bueno que es la ley, produjo muerte en mí, y por el mandamiento el pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, mi Salvador y Señor. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.